Vamos ya a la lección número 3. Amén. Vamos ya a la lección número 3 y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo recibimos nosotros la Biblia? Hoy vivimos, ¿cierto?, en una era, pero tremendamente maravillosa, que creo que si Dios lo hubiese vivido, serían pero muchos y muchos más de lo que nosotros creemos quienes serían alcanzados por este maravilloso mensaje. Hoy es una era súper tecnológica donde cada uno de ustedes, ¿cierto?, si no tiene su Biblia en forma física, la anda trayendo en forma digital, en su celular, en sus tablets, y nada malo contra eso. Un encuentro maravilloso que pueda estar al alcance de cada uno. Pero tenemos que hablar de aquel esfuerzo que hicieron muchos de estos hombres que escribieron este maravilloso mensaje. Por ejemplo, los materiales más comunes para poder ser utilizado, tenemos el papiro. Y los fragmentos más antiguos de las Escrituras, la palabra de Dios, datan del 2400 antes de Cristo. Fueron escritos en papiro, que era comúnmente usado hasta el siglo III después de Cristo. Imagínense la cantidad de años que se escribieron en papiro. El papiro era un tipo de papel que se manufacturaba antiguamente a partir de una planta de caña o de junco que crecía en el valle del Nilo y entornos similares. Amén. ¿Sabe de lo que estamos hablando, cierto? Esos juncos que crecían alrededor del río Nilo, en esos era de carácter vegetal, y en esos papiros se escribían los primeros textos sagrados. Luego esto va evolucionando, llega el pergamino, y el pergamino es un material hecho de pieles de animales. Estas se pelan y raspan produciendo una superficie durable para escribir. Los animales usados eran ovejas, cabras y otros considerados limpios según la ley. Yo, por ejemplo, heredé este estuche, que es de piel de culebra. Me lo regaló mi suegro, el pastor Sergio. Y si usted lo ve y yo lo toco, claro, se sacan todas las capas y queda como una hoja, muy lisita, por el lado inverso, donde se podría escribir de alguna manera, pero por supuesto esta piel de estuche de culebra no hubiese servido, porque es más que inmundo, ¿cierto? ¿Está conmigo, cierto? No podría ser ahí. Luego de eso, ¿cierto? Viene otro material llamado vitela, y este nombre se da a la piel del becerro o la ternera, que la vitela a menudo se teñía de púrpura y en ella se escribía con plata u oro. Algunos de los manuscritos más importantes de la Biblia fueron escritos en esta vitela púrpura. Ahora, esta vitela púrpura la podemos encontrar, siempre es un color muy, pero muy especial que utilizan en el Vaticano, que es un color púrpura especial que es llamado color obispo. Y ese color obispo va escrito con letras doradas o de plata. El otro ejemplo que tenemos es la arcilla. Las tabletas de arcilla se grababan con un instrumento afilado y se dejaba secar. Así se hacía un registro permanente y duradero con lo que allí se escribía. Podemos ir como ejemplo a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Dice así en el nombre de Jesús:
Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Esa escritura especialmente fue escrita con arcilla. En sus hogares pueden leer también Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Por último, la cera. Las tabletas de cera estaban hechas con un trozo de madera recubierto con cera. Los instrumentos usados para escribir eran cinceles, estilógrafos y plumas de metal. Los estilógrafos eran hechos de cañas puntiagudas o de púas de unas 6 o 16 pulgadas de largo. La tinta era usualmente una mezcla de carbón, goma y agua. Amén y amén. ¿Por qué hago esta introducción? Imagínense todos los procesos que tuvieron que pasar, las distintas formas de escribir para que usted y yo pudiésemos tener un ejemplar como este en nuestras manos. Imagínense todo eso. Aparte de eso, aún no hablamos del tiempo de la Inquisición, del tiempo cuando la iglesia fue aborrecida, fue perseguida, donde tenían que escribir con código, ¿cierto?, en las paredes, un código especial que ellos solamente podían entender. Entonces, hoy como iglesia debemos sentirnos completamente privilegiados. ¿Me entiende? Pero más que contento y privilegiado de poder tener un libro como este en nuestras manos. No es cualquier libro, ¿cierto? Es el libro de los libros, las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos están felices de poder cada día comprender aún mucho más allá de ellas? Ahora, lo leíamos hace un par de semanas atrás, lo aprendíamos, que la Biblia está compuesta de 66 libros. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cuántos libros? 66. Ahora, ¿cómo se formaron esos libros? ¿Cómo se pueden redactar y poner todos esos libros en un solo tomo? Imagínense el trabajo de redacción, el trabajo de edición. Esto es una obra maestra, la que en realidad tenemos en nuestras manos. Es algo tremendamente maravilloso. Mire, los rollos eran hechos pegando largas hojas de papiros, enrollándolas luego alrededor de 2 pedazos de madera. ¿Lo han visto alguna vez ustedes, cierto? Son 2 pedazos de madera y se van enrollando alrededor. Eso eran los papiros, ¿cierto? Que estaban en los juncos del río Nilo. Solamente se escribía por un lado. Y como los rollos eran voluminosos, era muy difícil manejarlos. Cuando se desenrollaba, su longitud aproximadamente era de 20 a 35 pies. Es decir, de 6 a 10.6 metros. Imagínense lo largo que era un papiro, un libro, extremadamente largo. Imagínense los pastores de entonces cuando tenían que escribir. Llegaban cargados, ¿cierto? No con sus iPads, sino que con sus papiros. Y eran tremendamente largos. Así que hoy día estamos viviendo en un tiempo de gloria, donde todo está a nuestro alcance, donde todo, ¿cierto?, lo que yo escribo acá, luego se transporta automáticamente a la computadora o a la tablet y todo está sincronizado. Imagínense antes poder transportar el mensaje de un lugar a otro. Dura tu palabra, ¿cierto? Me imagino ahí cargando los papiros, algo pero tremendo.
Tiempos más tarde se creó la forma de libro conocida como códex o códice. Esto hacía más fácil la lectura y material menos voluminoso y más manejable. El libro era hecho de hojas de papiro ensambladas como un libro actual y se escribía por los dos lados. Ya era más fácil. Se escribía por ambos lados. Ahora debemos de dejar en claro, y esto es algo que usted siempre tiene que manejar, este dato. ¿Y por qué es importante que usted maneje este dato? Porque cuando ya entremos al estudio de las Sagradas Escrituras en una forma más explícita, ya, ¿cierto?, en una rama ya hermenéutica, que es algo, el estudio ya palabra por palabra, desglosar los versos, desglosar, ¿cierto?, la parte histórica en que se vivía, ¿cierto? Debemos de entender que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y en arameo. ¿Amén? Entonces, cuando hablemos de Antiguo Testamento, de inmediato usted tiene que entender esto, que fue escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. ¿Qué para ustedes qué significa la palabra preservar o preservación? Mantener, puede ser, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se preservó el Antiguo Testamento? Cuando Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley, los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor les dio la siguiente orden. Y pueden abrir, ¿cierto?, su Biblia, escribir esto. Y la orden es en Deuteronomio capítulo 31, del versículo 24 al versículo 26. ¿Y qué les dice, cierto? Estoy aquí sintetizando. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios y déjenlo allí como testigo contra ustedes. ¿Dónde pusieron entonces estos escritos? El Pentateuco lo pusieron dentro del arca, ¿cierto?, del pacto del Señor su Dios. Ahora, los primeros libros de la Biblia son 5. Los 5 libros de la ley escritos por quién, por Moisés, pero dado por Dios. Y cuando se completaron estos libros, Moisés ordenó a los levitas. ¿Quién eran los levitas? Hombres elegidos por Dios para el servicio espiritual de Israel, que colocaran el rollo donde estaban escritos estos 5 libros en el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre que se guardaba en el tabernáculo y más tarde en el templo. Entonces, eso se guardaba allí adentro. Ahora, parafraseando y haciendo un análisis, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice, cierto? Oye, ¿podemos decirlo fuerte? Oye, amén. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Y después qué dice? Y estas palabras. Entonces, si nos damos cuenta, la orden que le dio a los levitas de guardarla en el corazón mismo de su presencia, que era el arca del pacto, ¿acaso no nos dio a nosotros la misma orden? Si ese hoy Israel, que sintetiza, ¿cierto?, el misterio más grande, que es el misterio de la piedad, del Dios que fue manifestado en carne, dice,
Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿las guardarás dónde? ¿Es acaso el corazón un tipo de cofre donde tú guardas tus tesoros? Y si el tesoro del Señor es arca de pacto, estaban las cosas más simbólicas que había dentro del arca del pacto, ¿cierto? Estaba la tabla con la ley, los 10 mandamientos, la vara de Moisés, y estaba, ¿qué más? El maná. ¿Acaso esa cosa que para el Señor era tremendamente glorioso, era significativo? ¿Acaso el Señor no nos deja una señal con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? ¿Por qué cuando un niño es dedicado al Señor, lo que nosotros les entregamos es esta palabra? No al niño porque no entiende nada, pero a los padres los hacemos responsables. ¿De qué? De repetir estas palabras, de decirles cuando se vayan a dormir, al levantarse, al andar por el camino, decirle: hijo, recuerda estas palabras, el oye Israel. Porque el Señor le dice a través de Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy las guardarás en tu. ¿Y dónde estaban escritos? El tefilín, ¿se acuerdan? Aquí en la cabeza y también aquí en el brazo. ¿Por qué lo guardaban aquí? Porque estas palabras no era que le hacían la mente, eran el pensamiento de cada uno de esos israelitas. Ellos entendían que al mantener la palabra aquí, nada externo podía contaminarlo. ¿Por qué lo ponían, cierto, en su brazo? Porque se acordaban de las palabras de Isaías, que el brazo del Eterno es poderoso. La diestra de Jehová tiene poder. ¿Por qué cada vez que el israelita, antes de tomar la Torá, ¿sabe lo que hace? Se cubre con esa manta. ¿Por qué se ponen un kipá? Porque ellos entienden. Ahora, yo no le estoy diciendo que seamos judaizantes, para nada. Pero sí le estoy mostrando a través de esos ejemplos, ellos se cubren para que ningún pensamiento inmundo atente en contra de algo tan santo que es la palabra de Dios. Entonces debemos tomar esa referencia para nosotros. Por eso nuevamente vuelvo a citarle el Salmo 119 cuando dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Aún más sabios que mis maestros, dice, me has hecho. Y luego versículos más adelante, algo que lo sabemos de memoria: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Se ha puesto a pensar por qué es tan necesario el estudio de la palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? No escucho. Con guardar su palabra. Esto no es cualquier texto. ¿Sabía usted que para ellos poder escribir la palabra eterno o Jehová que nosotros mencionamos, el sacerdote se tenía que bañar? Y después de bañarse tenía que purificar y poner tinta nueva en el lápiz. Porque el nombre era tan poderoso y maravilloso que tenían que estar completamente limpios para poder escribirlo en ese papiro. Y que uno de repente ni siquiera le toma el sentido a esto que es tan glorioso.
Que el Señor Jesús nos ayude. Quiero por un momento que usted se ponga en pie. ¿Cuánto han traído su palabra el día de hoy? Su Biblia. Quiero que... Lo lindo que hoy día hay hartos papitos con hartos hijos. Quiero que vengan todos los papitos con sus hijos. Vengan acá, las mamitas. Pasen adelante. No hay nada más poderoso y significativo. Y pasen todos. Allá hay abuelitas, también vengan para acá. Qué lindo poder ver en esta tarde la familia reunida. No voy a continuar, la verdad que tenía escrito 6 páginas el día de hoy, pero llegué a la 2. Es porque en realidad si hay algo que me llama la atención. Vengan las abuelitas también, vengan hermana Norma, vengan todos, mi hermana, vengan. Vengan en el nombre de Jesús. Si nosotros le damos el respeto debido, y aparte de eso, la dignidad y el honor a esto inspirado por Dios, nuestras vidas van a cambiar. Hay muchos libros que nos van a ayudar mucho. Libros de autoayuda. No tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra del estudio secular. Es bueno formarnos. Es bueno que los niños también se formen y que el día de mañana sean grandes profesionales. Es parte, ¿cierto?, de nuestro diario vivir. Pero qué importante es hacer el balance, que así como uno crece en el entendimiento, en las artes, en las matemáticas, en el lenguaje, nosotros somos responsables como padres de entregar este tesoro, que es tan importante, que es la palabra del Señor. ¿Saben? Sus hijos jamás van a encontrar esto algo raro. Cada vez que a usted lo vean hacer conforme a la palabra del Señor en sus hogares. La iglesia no tiene que ser el lugar en que usted lo vean con la palabra del Señor. La iglesia no tiene que ser el lugar solamente donde usted canta y donde usted también ora. Nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Nuestro hogar es nuestra primera congregación. Por lo tanto, hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos dé la expertise y ser sincero y decirle: Señor, aunque muchas veces hemos escondido este libro, aunque muchas veces siendo jóvenes nos daba vergüenza que nos vieran, ¿cierto?, que íbamos al punto, lo escondíamos. Y hoy que entendemos lo más maravilloso que hay, que es esto, que la Sagrada Escritura, debemos de entender que jamás debemos de avergonzarnos de ella. ¿Sabes por qué tú estás donde estás? Porque has sabido guardar su palabra. ¿Sabes por qué el Señor te ha honrado? Porque has sabido guardar tu palabra. ¿Sabes por qué eres prosperado? Porque has sabido guardar su palabra. No hay otra cosa. Todo está aquí en la palabra del Señor. Le invito en el nombre de Jesús a que oremos. Padre del cielo, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Mira aquí, Señor, hay padres jóvenes, la gran mayoría.
ninguno experto, ninguno quizás con la forma, Señor, ni la experiencia. Pero cuando hay un libro tan maravilloso como la palabra tuya, Señor, la Biblia, creo que ninguno de nosotros vamos a fracasar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está puesto dentro de tu corazón? Está la palabra, están las alabanzas, están los cánticos. Le has repetido a tus hijos al acostarse, al levantarse: el hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le has enseñado a guardar con temor y reverencia. Aquí está el secreto más maravilloso para tener hijos en sujeción, para tener familias felices, para tener un pueblo prosperado, para tener una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, para poder entender el perdón y amarnos los unos a los otros. Usted no le diga al Señor: quiero ser como este pastor, quiero ser como este apóstol, este obispo. Usted dígale al Señor: enséñame a guardar tus mandamientos, enséñame a guardar tu palabra, enséñame a oír gozo y sabiduría, enséñame a atesorar, Señor. Y sin lugar a dudas seremos mejores cristianos, seremos mejores hijos, seremos mejores esposos, seremos mejores ministros, seremos mejores padres. Señor, enséñanos a obedecerte cada día. Enséñanos a amarte. Señor, enséñanos a poder entregar este tesoro y poder transmitirlo a nuestros hijos. Quizás ninguno de nosotros tiene riquezas. Quizás ninguno de nosotros va a poder lograr heredar a nuestros hijos casas, autos o cosas ostentosas. Pero si tan solo pudiésemos poner el amor por las Sagradas Escrituras, sin lugar a dudas le estaremos entregando un tesoro invaluable. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.